Buenos días, doctora, compañeros y compañeras. Nuestro grupo es el 3, conformado por Alex Eduardo Rivera Sánchez, María Emilia Rodríguez Caramillo y mi persona Víctor Eduardo Levilizal. Empezando, comenzamos con los pesos formulares y pesos moleculares. Estos son pesos de un mol de molécula. Una molécula a su vez es la suma de dos o más átomos con propiedades químicas específicas. Si estos átomos son iguales, representan una molécula de un elemento químico. En cambio, si son diferentes de estructura química presenta, es un compuesto químico. Para explicar de mejor manera esto, tenemos que previamente ver la parte de la masa atómica, la cual es la masa de un átomo, más frecuentemente expresada en unidades de masa atómica unificada. La masa atómica es la masa total de protones y neutrones en un átomo o isótopo particular. Estos isótopos son de gran importancia ya que en el peso formular o peso molecular se utiliza un isótopo general. Por ejemplo, en el hidrógeno es el 1, pero también pueden haber diferentes isótopos como puede ser el isótopo de deuterio y el tritio, el cuales son variaciones del hidrógeno, habiendo una mayor cantidad de masa, de número de masa, tanto por el aumento de los neutrones. Esto se da al momento de que hay este aumento, aumenta por consiguiente su masa atómica. Continuando con esto, tenemos que ver la diferencia sobre peso formular y peso molecular, el cual es simplemente de que con respecto a cualquier compuesto, la suma de las masas atómicas en uno se llama peso formular, mientras que cuando el compuesto es molecular no iónico, a esta suma también se la puede llamar como peso molecular. Para tener un ejemplo de peso formular hemos utilizado el fosfato de magnesio, el cual peso formular se resuelve de la siguiente manera, sacando cada uno de los elementos del compuesto químico y viendo los átomos los cuales están en ese compuesto, los cuales podemos ver que el magnesio hay 3, en el fósforo hay 2 y en el oxígeno hay 8. Estos a su vez tienen que ser calculados multiplicando con su masa atómica respectivamente, los cuales al multiplicarlos nos van a dar cantidades de 72, 62 y 128. La suma de estos, la suma de todas estas masas nos dará el peso formular, que en este caso sería 162, que pertenece al peso formular del fosfato de magnesio. Continuando con el peso molecular, un ejemplo que hemos tomado es el ácido tartárico. Lo calculamos de igual manera sacando cada uno de los elementos que lo conforman, cada uno de los átomos que tiene el compuesto y además multiplicándolo por su parte de masa atómica, lo cual nos da números de 48, 6 y 96, los cuales sumándolos nos van a dar 150, que es el peso molecular del ácido tartárico. A continuación, mi compañera. Un mol es una de las 7 unidades básicas del sistema de medidas, de unidades. Se lo define como la cantidad de una sustancia que contiene tantas unidades formulares como átomos. Estas unidades formulares pueden ser moléculas pequeñas, grandes, compuestos iónicos, átomos o iones. Cada mol tiene 6.022 por 10 a la 23 de átomos o moléculas. Esto es el número de Avogadro, que el número de Avogadro se lo define como el número de partículas constituyentes de una sustancia que se pueden encontrar en la cantidad de un mol de sustancia. Ese pueden ser moléculas, átomos, iones, electrones, protones o cualquier otra clase de unidades formulares que se especifiquen. Su símbolo es una N y se lo denomina número de Avogadro por su autor, Amadeo Avogadro, que es un científico italiano. Pásale. La fórmula química indica la proporción entre el número de átomos diferentes presentes en el compuesto. Estas proporciones son las mismas tanto en átomos como en docenas de átomos, millones de átomos o moles de átomos. Por ejemplo, tenemos aquí las proporciones atómicas del carbonato de sodio. Tenemos que un átomo de carbonato de sodio está compuesto por 2 átomos de sodio, un átomo de carbono y 3 átomos de oxígeno. Y lo mismo será si tenemos una docena de átomos o millones de átomos o un mol de átomos. En los compuestos iónicos tenemos de la misma manera que una unidad formular de carbonato de sodio está compuesta por 2 iones de sodio y un ion de trióxido de carbono. Entonces tenemos que un mol de unidades formulares de carbonato de sodio está compuesto por 2 moles de iones de sodio y un mol de trióxido de carbono. Pásale, por favor. Dentro de los ejercicios tenemos cuántos moles de iones de sodio se contiene en un mol de 3.84 de carbonato de sodio. Entonces sabemos que un mol de carbonato de sodio está compuesto por 2 moles de iones de sodio. Entonces vamos a hacer un reemplazo que tenemos que 3.84 moles de carbonato de sodio
se los va a multiplicar por los 2 moles de iones de sodio y se pondrá abajo el mol de carbonato de sodio para poder simplificar, lo que nos dará un resultado 7.68 moles de iones de sodio. En cambio, cuando nos brindan gramos de un compuesto, utilizaremos la fórmula N igual M minúscula sobre M mayúscula. La N significa el número de moles, la M los gramos que nos brinda el ejercicio y la M mayúscula el peso molecular. Como primer paso tenemos aquí el óxido de flúor, sacaremos su peso molecular, tenemos 2 átomos de flúor, lo multiplicamos por su peso molecular que es 19 y nos da el resultado 38. El oxígeno, su peso molecular es 16 y sumaremos 38 más 16 y tendremos como resultado 54 gramos sobre mol, que es el peso molecular. Reemplazamos en la fórmula y tenemos que N es igual a 200 gramos sobre 54 gramos sobre mol, que nos da un total de 3.70 moles de óxido de flúor. A continuación, mi compañero. Bien, con respecto al tema de masas molares, vamos a empezar definiendo qué es una masa molar. Continúa. Bien, la masa molar consiste en sumar cada masa atómica de los elementos que se encuentran en la tabla periódica y a su vez estos se los tiene que multiplicar por el subíndice indicado, el subíndice correcto. Hemos tomado el elemento, en este caso el oxígeno, en forma molecular para determinar la masa que existe en una mol. Para resolver este ejercicio es necesario conocer el peso molecular del compuesto, en este caso el oxígeno que tiene 16 gramos sobre mol, y se lo va a multiplicar por el subíndice 2. Tenemos la resolución del ejercicio, que en una mol de oxígeno está contenida 2 moles de átomos de oxígeno. Estos a su vez se tienen que multiplicar entre sí 16 gramos por 2, dándonos un total de 32 gramos sobre mol, que corresponde a la masa molar. Además, por debajo tenemos la aplicación del número de Avogadro. En este caso, sabemos que una mol constituye 6.022 por 10 a la 23 moléculas. Por lo tanto, si hacemos la relación, tenemos que en una mol de oxígeno vamos a tener la misma cantidad de moléculas. En el siguiente ejercicio, vamos a determinar la masa molar, en este caso de un compuesto en estado gaseoso, que es el dióxido de carbono. Para ello vamos a clasificar cada uno de los elementos que están compuestos. En este caso tenemos el carbono y el oxígeno. El carbono con 12 gramos de su peso atómico y el oxígeno con 16 gramos. Estos a su vez los vamos a multiplicar por los subíndices 1 y 2 respectivamente, quedándonos que con el carbono tenemos 12 gramos sobre mol y con el oxígeno tenemos 32 gramos sobre mol cada peso atómico. Tenemos luego la suma, que el resultado final nos da 44 gramos sobre mol. Esto corresponde a la masa molar del compuesto. Y además vamos a aplicar aquí nuevamente el concepto de Avogadro, que nos dice que en una mol de dióxido de carbono contiene 6.72 por 10 a la 23 moléculas. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención.